A ver, no sé si... ¿Ya comenzó? Disculpen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otra noche más. Bueno, digo noche porque son ya están por ser las 11 de la noche del jueves 12 de junio, Día de la Paz del Chaco de 2025. Soy Rubén Montiel, como ya saben probablemente si habrán visto mi primer video. Y bienvenidos al segundo video de este canal Under Army, donde estamos repasando básicamente discografías de rock nacional, de rock paraguayo particularmente. Como todos ustedes saben, el primer video que se sacó el pasado martes era sobre Rompiendo el Cristal, el legendario primer disco de la banda Deliverance, y hoy vamos a hablar de una banda injustamente olvidada de la década pasada, que tuvo muchísimo protagonismo, sobre todo en lo que fue finales de esa década, durante los últimos años de 2017, 2018. Thunder Cage, esta banda bueno, normalmente es etiquetada o era etiquetada en aquella época como una banda de indie rock. Para mí son casi más una banda de Britpop, Brit rock. Ya vamos a profundizar un poco en eso, pero fue una banda bastante única en su época, un grupo que casi me animaría a decir llegó a ser casi de culto. Era una banda que tenía un grupo de seguidores como que siempre recomendaban su música, era de las bandas más recomendadas que existían en aquella época. Y vamos a hablar de su único álbum, mini álbum, su EP del año 2018, principios del año 2018, Within the Window, un EP que tiene 5 canciones. Muchos se estarán preguntando, che, pero no era que ibas a hablar de álbumes, que los álbumes tienen más canciones, por supuesto. Sí, en principio sí, pero lo que pasa es que, claro, estamos en Paraguay, muchas grandes bandas paraguayas que no llegaron, que hubo muchas grandes bandas acá en Paraguay que no llegaron a lanzar nunca un álbum como tal, un long play, y apenas llegaron a lanzar EPs. Uno de esos casos es Thunder Cage, pero vale la pena hablar de ellos, así que sí, va a haber excepciones, vamos a hacer excepciones cada tanto, y vamos a hablar de trabajos como Within the Window, que básicamente es un EP. Bueno, a ver, ¿por dónde podemos comenzar? Vamos a hablar un poco del contexto de la época. En la década del 2010, la década pasada, yo esto es algo que creo que ya dije, no sé si dije en el video anterior, creo que no, creo que no lo dije. La década pasada, la década del 2010, fue una década muy importante para el desarrollo de la música paraguaya y de la industria musical paraguaya en particular. La industria musical paraguaya, el mercado de la música en Paraguay siempre se manejó de una manera un poco precaria. Hasta el día de hoy hay muchos vicios que nos cuesta dejar atrás. Pero sobre todo en los últimos 15 años me animaría a decir que de 2010 para acá hay como que la industria paraguaya de la música se está como empezando a profesionalizar ya un poco más. Ya en los 2000 ese proceso había comenzado como muy de a poco, pero en los 2010 como que empezó a estandarizarse de una manera mucho más profesional, no solamente de hacer música, sino de venderla, de distribuirla acá en Paraguay por primera vez en muchísimo tiempo, o prácticamente desde siempre. Entonces, claro, la década del 2010 fue una época muy importante para un montón de artistas paraguayos y un montón de bandas de rock paraguayo sobre todo. Fue una época en la cual el rock paraguayo entró por primera vez en auge en cuanto a la masividad y en cuanto a ser rentable comercialmente. Había muchas bandas que venían de la década pasada, de los años 2000, que estaban teniendo muchos seguidores y que estaban teniendo muchas escuchas, sobre todo gracias al hecho de que en los años 2010, como todos ustedes saben, la música llegó al streaming, al internet, y se hizo mucho más accesible de lo que era antes de los 2000 para abajo. Y también había bandas nuevas que estaban empezando también a hacerse bastante masivas y bastante populares, por decir alguna de las bandas más populares de la década pasada. Obviamente tenemos a Villagrán Bolaños, estaba Bohemia Urbana, bandas que venían de la década pasada también, Revolver, Flow, Salamandra, podríamos considerarlo también, aunque el primer disco de Salamandra es de 2010, más o menos. Entonces, claro, existía ya como una especie de mercado más o menos masivo de lo que era la música y el rock paraguayo de la época. ¿Y qué ocurría? Una cosa que yo siempre voy a decir y que es muy importante entender es que cuando se genera una tendencia, siempre nace la necesidad de una alternativa. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente las bandas más populares de rock paraguayo durante la década pasada, durante la década del 2010, tenían un estilo muy marcado.
Y ese estilo era, en el caso de, por ejemplo, de Villagrán Bolaños, este estilo de medio rock latino, pesado, pero a la vez con ciertos toques de rap a los Molotov. Ese podía ser una vertiente. Flow, que tenía este estilo más de new metal, metal alternativo, que ya traía de los 2000, que también era otra vertiente. Y después tenías las bandas más comerciales, que eran directamente, no es que Flow y Villagrán no fueran comerciales, pero digamos que las otras bandas como Salamandra o Bohemia lo eran todavía más, que tenían este estilo un poco más. Bueno, Salamandra como que en la primera mitad, más o menos en la mitad de la década pasada, se convirtió en una banda muy de pop rock, medio con sonidos rancheros en algunos puntos, y Bohemia Urbana pues tenía esta cosa del 6x8, en fin. Digamos que esas eran las bandas que sentaban la principal tendencia de sonido que existía en la década pasada dentro del rock paraguayo. Y claro, cuando algo es una tendencia, sí o sí empieza a haber gente que empieza a decir, che, no hay algo distinto, che, no hay algo no hay algo que se diferencie un poco de esto. Había un público que estaba ávido de propuestas nuevas de rock paraguayo, que hicieran algo distinto a lo que en ese momento se estaba cultivando dentro de lo que era el mainstream, por decirlo de alguna manera, de la música paraguaya de la época. Y gracias a eso se produjo una especie de lo que se conoció en su momento, o lo que se describía en su momento como una especie de escena indie, con bandas que tenían influencias muy distintas a las bandas que mencioné anteriormente. Empezaron a aparecer bandas como X, empezaron a aparecer bandas como The Crayolas, como Vertical Ocean. Ya mucho más tarde aparecería Cassette, pero Cassettes creo que ya comenzaron su carrera más o menos cerca de los 2020. Pero la cuestión es que estos grupos que empezaban a aparecer tenían influencias que hasta ese momento no se habían explorado demasiado dentro de lo que era el rock y el pop en Paraguay. Particularmente X, por ejemplo, tenía mucha influencia de lo que eran los Beach Boys, la música surf y demás. Y después tenías a bandas como Vertical Ocean o de Crayolas, que de repente parecía que tenían una cierta influencia de lo que era el Dream Pop, a veces el rock más británico, del pop rock más británico de los 90. Y en medio de toda esa vorágine de bandas que buscaban diferenciarse de la corriente principal, aparece este grupo que es Tender Cage. Los Tender Cage en realidad se forman a principios de la década, se forman en el año 2011. Los miembros, los que forman la banda principalmente son Lidio Núñez, que es el guitarrista principal y tecladista, junto con Nelson Sostoa en la batería, para que posteriormente se le sumen Leandro Sanabria en la voz, Nicolás González en la segunda guitarra y Martín Arriola en el bajo. Estuvieron tocando durante varios años, lo típico, ¿no? Las bandas en Paraguay tienen que tocar durante varios años antes de poder siquiera lanzar material. Muchas veces cambian de integrantes en el medio, un quilombo, hasta que en el año 2016 lanzan su sencillo debut. Su sencillo debut es The Man From Earth, una canción de la que vamos a hablar también, a pesar de que no forma parte del EP Within the Window. Vamos a hablar también de ella, ya que está ahí suelta y no viene mal hablar de ella. Más o menos empiezan a llamar la atención, empiezan a tocar un poco más, y a partir del año 2017 empiezan a llamar mucho más la atención de lo que originalmente estaban llamando, gracias a que lanzan su segundo sencillo, que ya era un anticipo de lo que iba a ser su primer EP, este EP Within the Window, que es el primer sencillo de Within the Window, que se lanza casi un año antes del EP, es Regards, que es una canción, ya vamos a hablar cuando vamos a hacer canción por canción del EP. Regards es un temazo, y obviamente a muchísima gente le llamó la atención, porque sonaba. Voy a decirles una cosa, voy a contarles una experiencia personal que me pasó con Tender Cage, que solamente me pasó con Tender Cage, y con ninguna otra banda paraguaya me llegó a pasar esto nunca. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar en algún momento de su vida, ¿no? Que tienen gente de su entorno que gusta del rock, a la que le encanta la música, pero que tienen problemas un poco para digerir a las bandas nacionales. Eso pasaba mucho en la década del 2010. Había gente que les gustaba mucho el rock, pero que les costaba escuchar a las bandas nacionales. Es como que no les terminaban de convencer. Bueno, yo tenía a varias personas en mi entorno que eran así. Y curiosamente, estas personas, que muchas veces ni siquiera tenían relación entre sí, más allá de que yo los conocía, me pasó que estas personas que les costaba digerir el rock nacional solían hacer una excepción, una sola excepción. Y esa excepción era Tender Cage. Era la banda que ellos siempre mencionaban cuando querían decir: esta banda es distinta, esta banda sí me interesa. Más allá de que no entiendo el rock paraguayo, esta banda sí me interesa. Siempre era Tender Cage la banda que nombraban. Esto me pasó
solamente una vez y solamente fue con Tender Cage. O sea, ustedes imagínense lo que llamaban la atención y lo distinto que eran en aquella época. Obviamente que yo al notar esto, cuando me hablaban de que la única banda que ellos escuchaban de Paraguay era Tender Cage, a mí me llamó la atención. ¿Qué tendrán estos muchachos que los hará tan distintos? Obviamente fui a YouTube y escuché uno de los sencillos que tenían, o el sencillo más reciente que habían lanzado hasta ese momento. Estoy hablando del año 2017. Ese sencillo era Regards, y cuando escuché Regards me quedó claro enseguida por qué Tender Cage se diferenciaba tanto del resto, porque era una banda que sonaba, a ver, Tender Cage, uno los escucha sin contexto, sin saber que son paraguayos, y dice, estos chicos vienen de Manchester, estos chicos vienen de Londres, son una banda británica, porque suenan a Britpop, al mejor Britpop, al Britpop más puro, no sé si decir de los 90, pero sí esa vertiente del Britpop un poco más tardío de los años 2000, suenan mucho a eso. Tienen también cierto toque de indie rock, cierto toque a veces de bandas como los Strokes, ya vamos a llegar a eso cuando hablemos de canción por canción, pero sobre todo de Britpop, o sea, se nota mucho la influencia de Britpop dentro del sonido de Tender Cage. Se habla mucho de indie rock, a ver, yo no sé si pasa que este tipo de bandas que tienen este tipo de sonido tan británico, acá en Paraguay y sobre todo acá en Latinoamérica, a veces se suele caer en etiquetarlos como indie rock. El indie rock no sé si entra tanto dentro de lo que hace Tender Cage, pero más allá de eso, como les dije, o sea, se notaba porque Tender Cage era tan distinto y porque llamaba tanto la atención entre gente que no estaba tan acostumbrada a escuchar rock paraguayo en aquella época. De lejos era una banda que parecía literalmente extranjera, o que parecía que cayeron en una nave extraterrestre y empezaron a tocar acá, porque era muy distinto a todo lo que había. A la banda le va bastante bien entre 2017 y 2018. 2018 sobre todo fue un año muy bueno para ellos, que yo recuerdo, se hablaba mucho de ellos, era una banda que llamaba mucho la atención. Se lanza el segundo sencillo, ya en la segunda mitad de 2017 se lanza el segundo sencillo que era el anticipo de lo que iba a ser Within the Window. Se lanza creo que en agosto a Lack of Feel, que es el segundo sencillo de Within the Window, de anticipo. Y a Lack of Feel es una canción que si Regards es un temazo, a Lack of Feel es, ya vamos a profundizar en eso, a Lack of Feel es un temazo. Me acuerdo que cuando Lack of Feel se lanzó, se hizo un concierto, creo que estamos hablando de agosto de 2017, se hizo un concierto como presentación de dicho sencillo, en una especie de bar medio adaptado. Era de estas casas antiguas abandonadas que hay tanta por Asunción, por el centro, por el microcentro. Creo que estaba en 25 de mayo, casi Brasil, que se adaptó para hacer una especie de bar o espacio cultural y qué sé yo. Y bueno, me acuerdo que en una noche de sábado de agosto de 2017 los Tender Cage presentaron a Lack of Feel, o hicieron un concierto de presentación de Lack of Feel en ese lugar. Yo fui a verlos y dieron un concierto, o sea, ver a Tender Cage en vivo era una experiencia maravillosa. Sobre todo, a ver, el nombre del guitarrista de este muchacho no lo quiero nombrar mal, mándenme un rato porque tengo acá el celular para seleccionarme. Lucio Núñez, el guitarrista principal, que también tocaba el teclado. Era una experiencia verlo, o sea, de repente estaba tocando la guitarra, de repente pasaba al teclado, te hacía un show tremendo, te metía. Me encantaba él como guitarrista, sobre todo porque tiene ese gran, tenía menos cuando yo lo escuchaba, cuando lo veía, cuando lo vi en aquel concierto, tenía ese gran don de hacer mucho con muy poco. El tipo no estaba ahí sacándote solos virtuosos ni nada. El tipo te metía melodías precisas, pero que te llegaban al toque y te hipnotizaban totalmente. El cantante, a ver, de vuelta tengo que revisar el nombre bien para no equivocarme. El cantante de la banda, que sería Leandro Sanabria, tremenda voz, o sea, ese tipo de voz muy heredera de la voz de Ian Curtis de Joy Division, pero mucho más estilizada, mucho más popera. Y quiero destacar también el trabajo de Martín Arriola, el bajista, que el tipo hacía las segundas voces, al cantante, y hacía un trabajo tremendo. Las segundas voces que hace este hombre Arriola, increíble, o sea, eran de otro mundo. Y a ver, en el año 2018, creo que fue en enero que se lanzó Within the Window. Tender Cage era una banda que estaba llamando mucho la atención, que estaba haciendo una especie de sensación dentro de lo que
dentro de lo que era esta nueva escena medio indie que había aparecido como respuesta al rock paraguayo más establecido de la época. Y les va tan bien que incluso llegan a tocar nada más y nada menos que en el festival más importante del país, que es el Asunciónico, en el año 2018, creo que fue en marzo. Creo que fue la edición en la que estuvieron los Gorilas como la banda principal. Ellos tocaron en aquel concierto, en aquel festival. Y se estaba, como digo, les estaba yendo bastante bien. Estaban llamando bastante la atención. Hasta que el último concierto de Tender Cage, si mal no recuerdo, estaba revisándolo ayer en su Instagram, que está ahí abandonado desde hace años. El último concierto que dieron fue el 1 de septiembre del año 2018. Un mes después, en octubre, un día, muchos de los que estábamos siguiendo la banda nos levantamos, nos metemos en Instagram y nos encontramos con un mensaje de la banda que básicamente decía que habían decidido separarse. Literalmente estaban en su mejor momento, eran para mí sinceramente la banda más prometedora que había en toda la escena paraguaya de la época. Tenían una calidad increíble, se diferenciaban demasiado del resto de las bandas, incluso de las bandas que formaban parte de su escena, ya de esta escena indie a la que ellos supuestamente pertenecían. Incluso se separaban mucho de ese tipo de bandas, no sonaban parecidos a X, no sonaban parecidos a The Crayolas, no sonaban parecidos a Vertical Ocean, no sonaban parecidos a nada de eso. No sonaban parecidos a nada de eso. Tenían un nivel de proyección tremendo los muchachos, y justo en ese momento en el que más parecía que la banda iba a despegar, porque, o sea, ustedes imagínense lo que hubiese sido en ese contexto el lanzamiento de un álbum como tal de Tender Cage, un LP con 10, 11, 12 canciones, lo que hubiese sido eso, ¿no? Justo en ese momento se separan. Y fue medio, para los que les estábamos siguiendo la carrera, fue medio un bajón, ¿eh? De hecho, yo siempre, cuando hablo de Tender Cage con otros amigos, así, colegas que también son músicos o que también escuchan mucha música, yo siempre digo que a veces me dan ganas a veces me enoja acordarme cada vez a veces me enoja acordarme de la separación de Tender Cage, porque hasta el día de hoy no puedo entender qué fue lo que pasó justo en el mejor momento en el que estaban decidiendo separarse, cuando estaban a punto de acceder a una masividad más grande. Vaya uno a saber qué habrá pasado, ¿no? Yo que he tocado en bandas, sé que una banda es un mundo aparte, ¿no? O sea, ahí pasan un montón de cosas y nunca uno sabe uno nunca sabe lo que puede precipitar una eventual separación. Pero bueno, desde entonces Tender Cage no ha vuelto, no hay tampoco ninguna información de que hay un intento de vuelta de los Tender Cage, no como por ejemplo X, que X se separa, vuelve, o sea, no se ha sabido nada de los Tender Cage desde octubre de 2018, cuando anunciaron que se iban a separar. Y por ende es una banda de la que debería hablarse más, pero no se habla tanto. Es como que se separaron justo cuando estaban empezando a hacer un potencial exitazo, ¿no? Entonces es como que quedaron ahí un poco en una especie de nube de tiempo. Bueno, dicho todo esto, hablemos de Within the Window. Tiene 5 canciones nada más, este EP lanzado a principios de 2018, y básicamente es un disco de Britpop, pero un disco de Britpop que podría tranquilamente haber sido hecho como les dije, o sea, en Manchester, en Londres, no sé, en cualquiera de estas ciudades importantes de Gran Bretaña. Within the Window pudo haber sido grabado por una banda de ahí y tranquilamente uno diría es de los mejores EPs que se lanzaron en Gran Bretaña ese año. Pero no, se grabó acá en Paraguay con una banda paraguaya que hizo todo acá. Es para cualquier seguidor de la música británica y del rock británico, que es mi caso, yo soy muy fanático. Este disco es un caramelo, porque tiene absolutamente todo lo que gusta del rock británico en general, del rock y del pop británico. Esta cosa de este sonido que tiene como muy buen gusto melódico, mucho gancho, pero al mismo tiempo mucho misterio. Tiene como una especie de emocionalidad medio entre fría y distante, pero al mismo tiempo muy fuerte. O sea, es todo lo genial del rock británico, todo lo que lo hace tan cool, lo tiene este disco, este álbum, este EP
de los muchachos de Thunder Cage Within the Window. Entonces vamos ya directamente a ir canción por canción. El primer tema, el que abre el EP, es Cross-Eyed Boys. Miren, llámenme loco, pero sinceramente yo creo que tranquilamente Cross-Eyed Boys a mí me suena mucho a la canción con la que abre el primer disco de los Strokes, Is This It, que de hecho la canción tiene el mismo nombre. Me suena mucho a eso esta canción. Obviamente que no tiene tanto el mismo aire, no es tan garajera, es mucho más melódica, es mucho más dulce en ese sentido. Pero no sé, ese ritmo medio con la guitarra, con el arpegio de guitarra tan simple, me hace acordar mucho a Is This It. O sea, a momentos también a los Pixies, a ciertos momentos, sobre todo a Where Is My Mind. Un temazo, Cross-Eyed Boys. Desde el primer momento te atrapa, eso es lo genial que tenía Thunder Cage. O sea, a la primera que los escuchás ya estás enganchado a su música. El trabajo tremendo en detalles, sobre todo de Lucio Núñez, que es el principal guitarrista, que el tipo, como les dije hace un rato, te metía cosas muy simples pero que te llegaban a la primera. Y la voz a ver, reviso el nombre porque de vuelta se me olvidó el nombre del cantante principal, Leandro Sanabria. La voz de Leandro Sanabria, increíble, de vuelta, igual, o sea, hace el complemento perfecto con Lucio Núñez en la guitarra, te atrapa enseguida la voz de Leandro Sanabria, enseguida te llama la atención porque decís, este tipo viene directamente de Manchester y está cantando en este disco, es rarísimo. Y el álbum sigue con uno de los hits que llegó a tener, que se había lanzado casi un año antes, que es Regards, que se lanzó como adelanto un año antes. Regards es de las canciones más de Britpop puro que tiene este disco. Es difícil, a ver, a mí me suena a muchas bandas a la vez, pero a la vez no me suena a ninguna. Es como, se nota mucho de dónde sacan las influencias los Thunder Cage, pero al mismo tiempo es como que no terminas de identificarlas bien, porque son varias cosas metidas en una licuadora. O sea, a mí de repente me hace acordar a Blur, de repente me hace acordar a bandas como Block Party. Block Party no es británica, pero también, o sea, en esa época estaba como muy, ese tipo de rock norteamericano estaba muy conectado a Gran Bretaña porque tenían sonidos muy similares. De las canciones más melódicas del disco, de las melodías de hecho más bellas del disco. Se entiende perfectamente por qué un año antes de que este EP se lanzara ya había tanta expectativa, porque si tu primer canción de adelanto es este tema Regards, en esa época obviamente que vas a llamar la atención. Temazo, Regards. Después viene Drive She Said. Drive She Said es la primera balada del disco, hay dos nada más. Perdón, es Drive He Said, no es una mujer, es un tipo. Bueno, Drive He Said es la primera balada del disco. Tiene esta cosa muy melancólica, muy nostálgica, pero a la vez fría, muy típica, como les acabo de decir, del rock británico. Se luce el cantante en esta Ritmo Terere. Es de noche por Ritmo Terere, imagínense. Se luce bastante el cantante con su interpretación. Y también la banda, o sea, no es de mis temas favoritos de este disco, pero la disfruto tremendamente cuando la escucho, es muy buena. Y después viene para mí el mejor tema del disco, es en cierta manera, creo que es el tema más conocido de Thunder Cage, el que llegó a tener más éxito, que es A Lack of Feel. A Lack of Feel es... A momentos suena post-punk, a momentos suena rock alternativo, a momentos suena Britpop, por supuesto. Todo ese menjunje metido en una canción que es alucinante, o sea, tiene una atención a los ganchos
O sea, los cambios de acorde, cómo pasa del verso al coro, del coro al puente, está todo hecho tan bien, es casi un trabajo de artesano la composición de este tema. O sea, es increíble. Las guitarras, o sea, las dos guitarras hacen cosas muy específicas, muy que en teoría son simples, pero que se complementan de una manera tan genial. El bajista, Arriola, el bajista que hace los coros, tremendo, o sea, tremendo. Es increíble cómo complementa la voz principal. Todo en esta canción es perfecto, o sea, todo en esta canción es perfecto, literalmente es de las canciones más perfectamente compuestas por una banda paraguaya que yo haya escuchado, sinceramente. Tiene además un solo medio funky en un momento, no sé si es llamarlo solo o arreglo, o sea, Lucio Núñez, que es el guitarrista principal, hace un tremendo trabajo con esto. A Lack of Feel se entiende, el hecho de que una canción como esta en Paraguay sea tu mayor éxito, siendo vos una banda paraguaya, es un mérito tremendo. A Lack of Feel, si no la escucharon, miren, de por sí tienen que escuchar este EP, pero si quieren escuchar una sola canción de Tender Cage para darse cuenta de lo buenos que eran, A Lack of Feel, no dejen pasar esta canción, les va a maravillar. Y finalmente terminamos el álbum, el EP, con Shores, que es la última canción, la quinta. Shores es un poco una secuela de Draft y Set, es otra balada, también bastante oscurita a momentos y también bastante sentida. Acá me gusta mucho más el trabajo que hace casi al final Lucio Núñez en la guitarra, que te mete estos arpegios con chorus que son como muy propios son más propios de la música de los 80 que del Britpop de los 90, pero que queda muy bien con este sonido. Y bueno, nada más que decir. Discaso, Within the Window, el EP, el único mini álbum que llegó a lanzar la banda Tender Cage en su momento. Una lástima, sigo diciendo, es una lástima que se hayan separado. Si ustedes están viendo la miniatura, lo que dice el subtítulo de la miniatura, literalmente hasta el día de hoy yo sigo haciéndome esa pregunta: ¿por qué carajo se separó esta banda? Tenían un potencial tremendo. Es una lástima que hoy no estén tocando. No sé qué habrá sido de los miembros, no sé absolutamente nada de ellos. Si por ahí alguno de ellos llega a ver este video, pues es libre de dejar algún comentario o de recomendar este video, ¿por qué no? Y nada más que decir. Disco recomendadísimo, vayan a buscarlo, está completo acá en YouTube, están las canciones sueltas también, está en Spotify, está en todas las plataformas. Busquen este disco, Within the Window de Tender Cage. Es una banda de la que deberíamos hablar mucho más de lo que hablamos. Estamos todo el tiempo hablando de Salamandra, de Bohemia, de Bohemia Urbana, de Villagrán. Muchachos, hablemos de las bandas que realmente fueron disruptivas en su momento. No tengo nada en contra de las otras bandas, me gustan también bastante. Ya vamos a hablar de ellos cuando toquemos su discografía, pero hablemos de bandas como Tender Cage, que de este tipo de bandas son de las que más hace falta hablar en este país, por más que ya no estén tocando. En fin, gracias por escuchar y vemos en unos días cuando nos volvemos a encontrar. Probablemente esto esté siendo subido el viernes. Y nada, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.